En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Acaban de aceptar un viaje por el talento colombiano. Este es un recorrido que estará lleno de voluntad, creatividad, perseverancia, pero también resistencia y terquedad, porque a pesar de todas las veces que nos advierten, nos gusta creer en lo imposible. Esto es Noviembre Independiente 2020 en Cartografías Editoriales. Gracias por sumarse a la tercera parada de esta gran conversación sobre las editoriales colombianas que por alguna razón nos autodenominamos independientes. El viaje de hoy es un viaje contracorriente. Acompañaremos a una editorial que desde el 2005 se ha planteado proyectos que no responden a modas o a tendencias ya establecidas. Es decir, que nunca, o no siempre, van a la fija. En el programa de hoy nos encontraremos con un catálogo de libros de literatura, de arte, de cocina, infantiles, catálogos y revistas culturales. Todos increíblemente atravesados por la mirada de un artista que cuida y entiende todos los detalles del libro como experiencia. Bienvenidos a una editorial que cuenta historias, que compila dibujos y que por encima de todo cree en las publicaciones impresas. Bienvenidos a un viaje de libros que surgen de la subjetividad afectiva, de preguntas, de dudas. Bienvenidos a la aventura de Caín Press. El viaje de hoy, para dormir soñando, es Francisco Toquica. Francisco estudió artes plásticas y antes de crear la editorial Caín Press y de ser director de diseño, trabajó en el área de servicios educativos del Banco de la República. Y en las noches era DJ de Fiebre Sex en el barrio Santa Fe, en Bogotá. También formó parte del comité curatorial del espacio El Bodegón y el espacio La Rebeca. Y hoy, en 2020, está con nosotros en Cartografías Editoriales para conversar sobre cómo ha sido ese proceso, con y sin pandemia, para construir Caín Press. Hola Francisco, bienvenido a este programa, bienvenido a Cartografías Editoriales. María Elvira, hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, y como todos los programas de Noviembre Independiente, hoy nos acompaña Selma Marken, que es la directora editorial de Siglo del Hombre. Selma está acá para conversar entre colegas sobre quienes han sufrido y cómo disfrutan este recorrido de la edición independiente en Colombia. Hola Selma, ¿cómo estás? Hola María Elvira, hola Francisco. Hola Selma, ¿cómo estás? Bueno, este momento nos encanta, Francisco, porque es un momento no solo para celebrar que decidimos ser independientes de alguna manera en la industria editorial colombiana, sino que también nos ayuda a entender otros proyectos editoriales muy diferentes a los de Siglo del Hombre. Entonces, quiero que nos cuentes a nosotras y a quienes nos escuchan en este programa cuál es el proyecto de viaje de Caín Press y cómo se ha ido transformando en el tiempo. Bueno, el proyecto de viaje de Caín Press no tiene un mapa establecido. Digamos que uno podría trazarlo a partir de una cosa aspiracional, como pensamos que esto iba a ser una cosa y resultó siendo otra radicalmente diferente. En el catálogo, digamos, dentro de estos ya 15 años que tenemos de trabajo con cortes, tenemos básicamente desde libros infantiles hasta revistas porno, todo lo que quepa en la mitad sin que esos dos extremos se toquen. Entonces no tenemos porno infantil en la editorial y no vamos a tener porno infantil. Muy bien, muy bien. Yo dije al principio y un poco lo que siente uno cuando se encuentra con el catálogo de Caín Press, incluso con ustedes conversando, es que son bastante contraculturales. Es decir, cuando todo el mundo se plantea una cosa, ustedes deciden hacer fanzines. Cuando todo el mundo se plantea fanzines, ustedes deciden hacer flipbooks. Bueno, así, miles de ejemplos concretos. Cuéntanos cuál es ese espíritu rebelde, si es más como una característica de ser artista o hay algo de verdad como propuesta estética ahí. Yo creo que llegas a un punto muy preciso y creo que la naturaleza de mi formación profesional. En las artes a uno le enseñan a crearse los problemas.
¿sí? Uno tiene que crear el problema. Y por otro lado, uno tiene también la facilidad de solucionar esos problemas de una infinidad de maneras. Entonces, en esa medida, indagar sobre qué es lo que es la publicación y las capacidades de la publicación, tanto impreso como pues en su sentido más amplio, pues genera los productos que tenemos. No necesariamente puede verse, como dices, o como nombres, como contracultural, pero no es digamos como algo que tengamos entre los ojos como... Ok, objetivo, como que sí o sí vamos a llevar la contraria, ¿no? Sí, como que si este año se bajan la venta de Biblias en Colombia porque es el libro más vendido en Colombia, vamos el otro año a editar Biblias, no. Okay. Definitivamente no, pero sí hay algo y es como... Tal vez empiezan a ser evidentes unas temáticas, unas tendencias, unas cosas, y nos gusta un poco aislarnos de eso simplemente como por entender que el panorama es más amplio. Entonces es muy fácil encasillarse en géneros, en formatos, incluso como en estilos visuales. Entonces es un esfuerzo enorme el que se hace, como dices, un poquito como nadar contracorriente. Bueno, Francisco, empezamos con una canción que dice Duerme soñando o Dormir soñando. Cuéntanos un poquito por qué escogiste esa canción para empezar el programa, pero también hablemos de cuál es el medio de transporte o cuáles son esos escenarios por los que viaja Caimpress. Bueno, para las personas que nos están escuchando, antes de venir acá, te envían un correo súper organizado como con un esquema de lo que va a hacer y te piden 2 canciones. Y eso fue súper difícil y me demoré casi 2 días en encontrar las canciones. Primero fue como canciones que realmente me gustan muchísimo y luego me di cuenta que podía tener una lectura diferente entendiendo dónde iba a ser reproducida esa canción. Y al final me decidí por 2 canciones. Esta primera, la del Gran Silencio, que es un grupo de Monterrey, que se llama Dormir Soñando. Y es una canción que tiene un montón de metáforas alrededor de lo que uno cree que es la vida. Entonces uno cree que la vida va de una manera, pero en realidad la vida es azarosa, la vida es injusta, la vida es como se le da la gana y no como uno quiere que sea la vida. Y entonces un poquito la reflexión es como, pues, ya que la vida es así, pues entonces no cargarse con el peso de pobrecito nosotros y pobrecito yo, sino pues nada, hay que hacer lo que a uno le gusta en la medida en que lo puede responsablemente y pues pasarla bien mientras se puede, tampoco es tan largo. Sí. ¿Y la metáfora del viaje de Caimpress? Ok, la metáfora del viaje, pues yo quería ya hablamos de contracorriente, entonces creo que nos toca como en un río o en una desembocadura. Sí. Y pensé en uno de estos kayaks inflables, porque de nuevo vuelvo a esa idea de lo que uno ve cómodo, pero en realidad no es. Okay. Y es como estos kayaks incómodos, no sé si alguien ha tenido la oportunidad y la dicha de montarse en uno, no lo hagan. Son incomodísimos, puede que haya unos muy buenos, a mí me tocó uno pésimo, y sí, fue un error haberme montado en ese kayak. Bueno, pero un error el kayak, pero no un error la editorial. No, el kayak. Estamos en Cartografías Editoriales en Noviembre Independiente. Hoy nos acompaña Francisco Toquica de la editorial Caimpress. Francisco, cuéntanos qué equipaje vas a llevar. Selma, mira, en el kayak inflable vamos a tener una maleta bastante amplia. Entonces vamos a tener borradores, vamos a tener lápices, vamos a tener notas, pues cuadernos de notas, vamos a tener laxantes, vamos a tener trago, vamos a tener un parlantico con música, vamos a tener agua y frutas y verduras. Ese va a ser nuestro equipaje. Y como editor, ¿qué echaste en el 2005 y qué has echado durante todos estos años? Como editor, desde el 2005 he metido deudas. He metido muchas ganas, bueno, el del 2005 su maleta era un poco más ingenua, hubiera metido como un manual de edición o un manual de distribución editorial, como para entender un poquito a qué terreno se estaba ingresando y no simplemente como lanzarme. Pues estoy hablando en primera persona y en singular, pero porque las preguntas están siendo así, pero en realidad no soy solo yo, siempre he trabajado con un equipo y ese equipo desde el 2005 al presente ha mutado y ha variado de diversas maneras.
Bueno, Francisco, por acá han pasado muchos editores, colombianos en Noviembre Independiente, pero también internacionales, y siempre nos da mucha curiosidad saber en qué momento de la vida se levantaron y dijeron, yo quiero hacer una editorial, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso en tu caso? ¿En qué momento decidiste que un proyecto editorial era una respuesta o un camino o un proyecto que querías empezar a caminar? Bueno, nosotros en el 2005 nos encontramos con una editorial suiza que se llama Nieves, y ellos tenían un modelo que nos llamaba mucho la atención, que era hacer unos fanzines muy bien producidos, es decir, no el fanzine necesariamente como de fotocopias al que estábamos acostumbrados, sino más como un libro de poquitas páginas, grapado, e invitaban como a una celebridad a hacer uno de los fanzines y los vendían relativamente económicos. Entonces nos pareció un modelo muy interesante, y en ese momento, digamos que en las artes plásticas, que era el terreno en el que me inscribía, había mucho como sobre otro tipo de exploraciones en las artes, no necesariamente visuales, no visuales, sino gráficas. Entonces había mucho performance, mucha estética relacional, había otro tipo de condiciones, y sentíamos que había un hueco grande en esa parte gráfica. Entonces decidimos hacer unos fanzines que estuvieran bien hechos. Uno de ellos incluía un cassette, que en el 2005 no estaban de moda como ahora, y eso sí lo hicimos conscientemente, como queremos sacar uno de los fanzines con un cassette, con un formato que sea difícil de reproducir en ese momento. Y básicamente la propuesta era encontrar mujeres dibujantes de la escena artística o fuera de eso. Y eso fue una búsqueda de casi 5 meses, que no, en ese momento no era tan fácil, no era tan sencillo, y tampoco había unos canales de comunicación y de exhibición como ahora, como Instagram o claro. Facebook. No era tan sencillo. Entonces, finalmente hicimos uno con Angélica Zorrilla, otro con Luisa Roa, y un tercero con Javier Posada, y el último fue el nuestro, el que tenía el cassette. Ahí fue como el momento donde dijimos, vamos a hacer un proyecto editorial. Francisco, ¿y cuándo empezaste a hacer libros? ¿Cómo fue todo el proceso editorial, la parte administrativa ya de la editorial? Cuéntanos esa parte. Eso lo podemos partir en 2 momentos. El primero, el de hacer libros. Después de hacer estos fanzines, tuvimos unas participaciones en Artbo con un proyecto de impresos también de unos afiches, y tuvimos una participación en el Festival de Performance de Cali con unos flipbooks que hicimos sobre acciones del festival. Después de eso hubo una de estas pausas que nombramos al principio del proyecto editorial, y durante esa pausa yo trabajé como productor de un artista holandés que se llama Dick Verdult, y él durante la producción de la exposición me contó que estaba terminando una novela y uno de los personajes se llamaba Caín. Y entonces, claro, ahí automáticamente fue como una señal, como, tengo que reactivar. Sí. Él tiene una novela, se llama Caín, en fin. Y después de eso empezamos a trabajar en la novela. Yo me quedé, pues terminamos la expo, duramos como 1 año haciendo revisiones y ajustes al texto. Y yo estaba súper mal económicamente, entonces entré a trabajar como chofer de una comisionada de televisión. Que fue un trabajo duro, pero digamos que fue muy bien pago y me permitió como ponerme de nuevo a... sacar las deudas de la maleta. Sacar las deudas de la maleta y como volver un poco al juego. Y cuando retomé, me había dado cuenta que hubo un florecimiento muy interesante de proyectos editoriales en ese sector como artístico, lo cual fue muy emocionante. Y entonces cuando volví dije como, hay que sacar la novela de Dick, pero esta vez ya no quiero una cosa... como por demanda o muy artesanal, sino quiero hacer un libro. Y ahí es donde viene la primera parte de la respuesta, y es enfrentarse a hacer un libro cuando uno es artista y no ha tenido la formación de diseñador, y eso fue muy complejo. Entonces a lo que apelé es a buscar en YouTube cómo se hace un libro. 5 pasos para hacer un libro. Ajá, y pues me tocó ver muchos videos porque había muchos que eran enfocados como para hacerlo desde ser un escritor, y finalmente encontré que se hacían con unos programas que me tocó bajar piratas en ese momento, que en fin, y pues entender todas esas lógicas pues de lo que es una maquetación de un libro sin tener idea de los nombres, pues entendiendo que ya sé que es una caja de texto, afortunadamente, pero por ejemplo la margen de ese libro es un número regular, la margen exterior, porque es el ancho de mi dedo gordo, porque cuando yo estoy leyendo no me gusta que los números o que la caja esté muy pegada al texto,
porque cuando llego ahí me toca mover el dedo y no me gusta, me da neurea. Entonces decidí que tenía que tener el ancho de mi dedo para que cuando yo lo leyera, pues no tuviera que estar moviendo el dedo cuando estoy llegando a esa parte del... En Cartografías Editoriales, conversando con Francisco Toquica, editor de Caín Press. Esto es una conversación que hace parte de la gran celebración de Noviembre Independiente y por eso hoy también me acompaña Selma Marken, que es la directora editorial de Siglo del Hombre. Ya hablamos de cuál era el proyecto de viaje de Caín Press, también hablamos de qué echan en la maleta. Selma le preguntó sobre el inicio, sobre cómo aprendió a hacer libros literalmente, y ahora quiero que hagamos un recorrido, Francisco, que nos muestres un poco del recorrido del catálogo, de los libros que hay dentro de la editorial. Vale, mira, dentro de la editorial hemos tenido, pues como les contaba, la idea original era tener libros de artista o proyectos artísticos, sobre todo muy visuales, pero eso mutó con unas como colecciones sin haberlas pensado como colecciones. Solo hasta hace muy poco decidimos como organizar ese catálogo, y tenemos, por ejemplo, unas líneas que son literatura, otras que son proyectos artísticos. La colección de literatura se llama La sangre con letra entra, okay. y la colección, digamos, como más académica y teórica se llama Subnormales. Entonces, dentro de esta línea de literatura, les quiero comentar sobre un libro muy especial que tenemos que se llama Detrás de la placa, que nos dejó muchas lecciones como sobre el oficio de la edición. Y este libro es el libro de Andrés Acosta, un abogado que fue policía y en el momento en que llegó a la editorial a golpear con un manuscrito era policía. Y para hacer la historia corta, es un policía que estudió Derecho como carrera nocturna, hizo una especialización en economía y al final, pues la policía, para premiarlo por su juicio le dobló el tiempo de servicio para poder pensionarse. Entonces básicamente iba a ser un abogado a los 70 y pico años. Entonces él decidió escribir un libro sobre su paso por la policía sin mucho filtro para que lo echaran. Y durante ese proceso, pues él llegó con un manuscrito que tenía un montón de huecos y lugares comunes, pero que tenía mucha potencia, y con la ayuda de María Francisca Sanín, la editora con la que trabajamos en ese momento, este texto, duramos casi año y medio haciendo correcciones, ajustes, para que no se volviera el chiste del policía que lee y escribe, porque le quitaba toda la dignidad que tiene el texto, y el texto es como brutalmente honesto, no es amarillista, y tiene una cosa muy rica de leer, es súper fácil, y eso, digamos, que nos sirvió mucho de lección también como de prestarle atención a esos proyectos que no son tan sencillos de pescar, porque pues él sí nos contó que había visitado otras editoriales independientes. Él llevó su manuscrito a la Librería Nacional en Cartagena, porque como él sabe inglés, es abogado, entonces como lo ponen en el aeropuerto de Cartagena a atender extranjeros, okay. Y en el aeropuerto, en la Librería Nacional de Cartagena le dijeron como, no, esto no es una editorial, usted necesita editores, y había salido un especial de Arcadia sobre editoriales independientes, y le dijeron como, visítelos a ellos cuando pueda en Bogotá. Y él, pues... Cuando pudo, fue y lápiz en mano, iba visitando y golpeando, y afortunadamente pudimos tener ese manuscrito, pudimos trabajarlo, y es uno de nuestros libros más queridos. Estamos conversando sobre todo lo que tiene que ver con el oficio editorial en Colombia. Hoy nos acompaña Francisco Toquica de Caín Press, y vamos en un kayak que a veces es más ligero, a veces no. Se han metido en proyectos artísticos, pero también en proyectos de literatura que hablan sobre una realidad inminente, que es la relación de los policías con la sociedad, por ejemplo. Selma, estamos en la parte de recomendaciones de viaje, y Selma es una editora muy curiosa, le encanta el chisme, pero también siempre va hasta el final, se mete en las páginas web y encontró algo en la página web de Caín. Cuéntanos, Selma, ¿qué encontraste y por qué te llamó la atención eso que encontraste en la página web? Pues, haciendo todo el recorrido por la página, me encontré con el diccionario editorial y me pareció buenísimo. Francisco, cuéntanos un poquito sobre el diccionario, y se lo recomiendo a todos los que estén iniciándose en los procesos editoriales.
Gracias por la exhaustiva búsqueda, Selma. Yo ya lo había olvidado, pero lo hicimos con mucho cariño. El diccionario editorial básicamente lo hicimos respondiendo un poco a una pregunta que me hiciste antes, y era cuándo decidimos volver esto un modelo de negocio y que dejara de ser simplemente la manera como yo me gasto la plata la propia o de terceros. Y fue montar una página con el catálogo, y dentro de esa estructura dijimos como, bueno, tenemos que tener una sección que sea como un laboratorio donde hacemos esas otras cosas adicionales que no se pueden publicar. Y recordando los orígenes dijimos, oigan, pero hay que hacer un diccionario pues para entender ese tipo de cosas, que es una caja de texto, que es una serifa, que es una guarda, cosas muy básicas y explicadas de manera muy básica. Y gráfica. O sea, no es un diccionario especializado, es un diccionario para, no me gusta esta expresión, pero para que sea lo más democrático posible. Que todo el mundo lo pueda entender. Que todo el mundo lo pueda entender. Esa era la intención con ese diccionario. ¿Cuál es la página web de Caimpress para que la gente entre a buscar el diccionario en la parte del blog? La página es www.caimpress.com, y ahí van a encontrar en la parte superior en el menú la parte del blog, y ahí está el diccionario. Bueno, aprovechemos, hablemos de canales de divulgación. Esta es una recomendación de viaje que es fundamental, y es que ustedes tienen tienen redes sociales, pero puntualmente la cuenta de Instagram. Uno se imagina que cuando entra a la cuenta de Instagram de una editorial va a encontrar fotos de sus propios libros, pero ustedes tienen una propuesta de comunicación absolutamente diferente. Cuéntanos cómo es y por qué tanta gente entra que no está relacionada con los libros, pero empieza a ver chistes. El chiste juegos de humor políticos, por ejemplo el de esta semana, feliz fin de semana, con el logo de semana, pues todos ya sabemos el momento en el que está viviendo la revista. Cuéntanos un poquito de esa propuesta y cuáles son sus redes sociales. Bueno, las redes sociales que tenemos son @caimpress, pegado. Nuestra tienda, o mejor dicho, nosotros anclamos las publicaciones a una tienda que se llama Glue, GLU, entonces @glue.com.co, ese es el Instagram. Y la cuenta puntualmente de Instagram, que ha tenido como un crecimiento bastante orgánico y solita ha crecido, nosotros la vemos como una publicación más. Entonces nosotros no la vemos necesariamente como la vitrina de las publicaciones. Claramente cuando tenemos un libro nuevo lo lanzamos ahí, hacemos los lives cuando se hacen lives ahí, pero no es una vitrina, es una publicación más. Para nosotros es una revista, es como nuestra revista propia, como si Caimpress fuera eso, un periódico, donde todos los días subimos algún comentario sobre algo. Esa es básicamente nuestra propuesta. Corrido de hoy, de la tercera conversación sobre Noviembre Independiente. Gracias, Francisco, por guiarnos en este kayak, por mostrarnos otro tipo de editoriales. Nosotros no somos puntualmente muy cercanos al mundo del arte como tú lo has expuesto, entonces Selma y yo estamos muy agradecidas de que nos hayas compartido todas esas reflexiones desde el arte y la producción editorial. No, los agradecimientos las gracias son para ustedes por tenernos en su radar, en su mapa, y ofrecernos este espacio para que más gente nos conozca. Selma, y bueno, tú sabes que estás amarrada acá con nosotros hasta que se acabe Noviembre Independiente, porque seguiremos conversando sobre nuestro oficio, sobre qué significa ser independientes en el mundo editorial colombiano. Me encantó la edición de un artista sobre la edición. Y María Elvira, aquí seguiremos hasta el final. Francisco, muchas gracias. Selma, gracias a ti y a María Elvira. Noviembre Independiente es posible gracias a la Cámara Colombiana del Libro, a la Alcaldía de Bogotá a través del Instituto Distrital para las Artes y Dartes, la ACLI, que es la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, y de todas las editoriales que participamos en esta gran celebración. Si quieren conocer otras historias de cómo nace una editorial, pueden buscar nuestro podcast en las plataformas como Spotify, Apple Podcast, Deezer o en cualquier cuenta que ustedes tengan. Gracias por sumarse de verdad a este programa. Si quieren conocer más sobre Noviembre Independiente, toda la programación estará disponible en la página web y en las redes sociales de la Cámara Colombiana del Libro. También pueden seguir conversando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter como @Siglo del Hombre. Siempre estaremos ahí para recomendar un buen evento, un buen libro, cualquier cosa que tenga que ver con el mundo editorial.
Nos vemos en la siguiente parada de Noviembre Independiente. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.